Entonces ahora vamos a pasar a explicar esta parte también que corresponde a esta semana, que son las señales SLIT, ¿ya? Las señales SLIT. Los sistemas LIT, los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Pero acá podemos hablar de lo que ¿qué es un sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema, no? Dice, un sistema es una interconexión de componentes y dispositivos por medio del cual una señal de entrada es transformada para producir una señal de salida. Entonces ahí tenemos lo que es pues un sistema, ¿no? Aquí tenemos los datos de entrada, dato de salida continuo, ¿no? Dato de entrada discreto, dato de entrada salida, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener de repente una señal que ingresa, ¿no? A nuestro sistema. Pero nuestro sistema va a responder como esta señal diferente, ¿no? Y al final en la salida vamos a tener una señal pues, que puede ser así, ¿no? Miren, la señal de entrada fue X de T, la señal de respuesta del sistema fue H de T, pero la salida fue Y de T. Y de T depende de la interacción entre el dato de entrada con la respuesta del sistema. Entonces, yo tengo X de T que va a interactuar, vamos a poner un signo asterisco, con H de T, entonces voy a tener en mi salida, voy a tener a mi Y de T. Entonces, ¿qué necesito para saber Y de T? Necesito conocer la data de entrada, necesito conocer la respuesta del sistema, que es H de T. Entonces, cuando los dos se operacionalizan, es decir, se produce lo que se llama comúnmente como la convolución, entonces nosotros vamos a tener la salida, la señal de salida. ¿De acuerdo? Ese es un sistema, obviamente, orientado a lo que es el procesamiento de señales. Básicamente, vamos a trabajar en este caso con datos de entrada, con datos de salida, conociendo la información de entrada y conociendo la respuesta del sistema. Asimismo, los sistemas se clasifican en discretos y continuos, ¿no? Acá tenemos discretos o continuos, estables e inestables, causales y no causales, invariantes en el tiempo y variantes en el tiempo, y lineales y no lineales. ¿Ya? Clasificación de los sistemas. Bien, si nosotros hablamos de los sistemas discretos y continuos, ¿ya? Dicen los sistemas discretos son aquellos que tienen señales discretas. Ya sabemos que son señales discretas en la entrada y en la salida, ¿no? De forma similar, los sistemas continuos son aquellos que tienen señales continuas en su entrada y continuas en su salida. Sistemas estables e inestables. Dice, una manera cuantitativa de definir la estabilidad de un sistema es considerar el acotamiento en amplitud de las señales del sistema. De esta forma se dice que un sistema es estable bajo el criterio de entrada acotada, salida acotada, o sea, vivo, ¿no? BIDO, bounded input, bounded output. Si para cualquier señal de entrada acotada se tiene una señal acotada, ¿no? Ahora, ¿qué es acotación? Pregunto, ¿qué es acotación? Es limitar, ¿no? En un intervalo de datos, ¿no? En un intervalo de señales, ¿no? Yo digo, si mi señal senoidal es así, o sea, entre 1 y menos 1, ¿no? Eso es acotación. Mientras mi señal esté entre 1 y 1, mi sistema va a ser estable. Pero si mi señal, en vez de 1, pasa a ser, o se embala, digamos que llega a 3 y acá llega a menos 5, entonces mi sistema ya no es estable. Ya a eso se refiere, ¿ya jóvenes? A eso se refiere. Ahora, sistemas causales y no causales. Dice, un sistema discreto será causal si para cualquier tiempo n se cumple que la señal de salida evaluada en n solo depende del valor presente y o de valores pasados, en n de la señal de entrada. En contraste, si el sistema será no causal si la señal de salida evaluada en el tiempo n depende de valores futuros, en n de la señal de entrada, que tiene una definición similar a considerar sistemas continuos. Y hemos visto eso de causal no causal, ¿no? Y acá tenemos el tiempo discreto, ¿no? Y hemos hablado del tiempo discreto, cómo es la señal en tiempo discreto, ¿no? Miren, incluso acá tenemos ya ejemplos, ¿no? Ejemplitos por ejemplo, acá tenemos una señal discreta, ¿no? Miren como pueden ver, ¿no? Con muestras, ¿no? Con muestras y está definida en n y en x de n, ¿no? Tenemos las muestritas, ¿no? Con sus valores, ¿no? No hay que... otra cosa que acá hay que identificar, jóvenes, es lo siguiente, ¿ya? Otra cosita que hay que identificar son los valores, ¿no? Por ejemplo, los valores de las amplitudes, de las muestras, ya que es muy distinto a los valores de las posiciones, ¿no? N, o sea, N posición es 0, 1, 2, 3, ¿no? Menos 1, menos 2. Muestras tienen su valor de amplitud, por ejemplo, acá puede ser 3, esta puede ser 2.8, ¿no? Esta puede ser 2.3, esta puede ser 2, esta puede ser menos 1, menos 2, ¿no? Así, miren, estimados alumnos, ¿no? Esta puede ser 1. ¿Se dan cuenta? Una cosa son los puntos de posición, de ubicación en la recta n de las muestras, y otra cosa son los valores de las muestras, las amplitudes. A eso nos puede llevar a confusión, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos acá en este gráfico? Por ejemplo, reconocemos aquí una función determinada, ¿no? Acá tenemos una función determinada, pero también reconocemos esta función. ¿Qué función es esta? A ver, en celeste. La función impulso, ¿no? Está desplazada en 3 en el primer caso, ¿no? En el segundo caso desplazada en 2, en el tercer caso desplazada en 1. Como se puede ver, la señal original está aquí, ¿no? Lo voy a marcar con celestito, ¿no? Aquí, ¿no? Miren,
Este es el delta de n, ¿no? En celeste. Y se trasladó a 3. Entonces es delta de n-3. Ahora, en otro caso, es delta de n-2, es decir, se trasladó a 2. En otro caso es delta de n-1, ¿no? Se trasladó a punto 1. En otro caso es delta de n, o sea, volvió a 0, ¿no? Ahora ustedes dirán, profe, ¿y por qué aparece esta flechita hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba? Esto se debe, estimados alumnos, si ustedes se dan cuenta, es un producto, no, mírenme, no es delta de n nada más, mírenme, sino que aquí hay un producto con un valor. Este valor de x de 3 es la data de entrada, mírenla, miren, no sé si se dan cuenta, ¿ven? ¿Esta data de entrada qué es? Es un coeficiente, ¿no? Digamos que esta n en c, x de n en 0 vale 1. Si vale 1, ¿cuánto vale la función? Por delta de n, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale delta de n, pues, ¿no? O sea, vuelve a ser la misma muestra. Pero si x de 1 vale, por decir, 0.9, entonces yo estoy multiplicando, aquí en el otro caso, estoy multiplicando 0.9, caramba, 0.9 por delta de menos 1. Esto vale 1 también, ¿no? O sea, si yo multiplico cualquier función delta desplazada, va a valer 1. Por lo tanto, si yo lo multiplico por un coeficiente, que puede ser 1, 2, 3, 4, menos 1, o 0.9, ¿qué valor toma? Toma el valor del coeficiente, pero ubicado ¿dónde? En el punto de desplazamiento. Ubicado en el punto de desplazamiento. Bien, entonces acá tenemos ya nosotros ¿cómo se puede representar ya un tren de, digamos que, una secuencia de muestras? ¿Cómo se puede representar esa secuencia de muestras? Porque yo puedo representar una sola muestra así, ¿no? Así, otra muestra así, la siguiente muestra matemáticamente así, la tercera muestra así. Pero si yo lo junto todos en uno, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando, ¿no? Entonces, esa suma es esta de acá. O sea, yo puedo representar exactamente, ¿no? Esta señal que está aquí, esta señalcita que está acá, la sumo, ¿no? Y miren, le doy esta representación, ¿no? De sumatoria ya, que va de menos infinito a más infinito mediante esta notación. El coeficiente multiplicado por la función impulso unitario desplazada en un punto K. ¿Ya? Al final vamos a ver nosotros que cuando apliquemos el concepto de convolución, vamos a ver que es similar a este caso. Es similar, solamente que en este caso van a interactuar dos señales discretas o dos señales continuas. Se van a multiplicar y se van a sumar. Miren, van a operacionalizarse. A esta operación se le llama convolución. De esta operación de convolución vamos a tener nosotros el resultado en la salida. A ese resultado se le llama respuesta al impulso. Ahora, vamos a hablar del tiempo continuo, ¿no? Acá tenemos el tiempo continuo. ¿Qué función es esta? Ya hemos hablado, ¿eh? ¿Qué función es? ¿Qué función es? Ahí. La función impulso, ¿no? Entonces, esta es una forma de representar, ¿no? Aquí tenemos la función impulso, cuya área vale 1, pues, ¿no? Pero si nosotros hacemos, por ejemplo, trasladar esta función impulso a lo largo del tiempo continuo, es decir, lo vamos a ir moviéndolo, miren, ¿eh? Uno superpuesto al otro, al costado del otro, de esta manera, lo vamos a llevar al infinito, entonces se va a formar pues una función continua, ¿no? Eso es lo que está pasando en el gráfico de abajo, ¿no? Una función continua, ¿no? Y aquí está, ¿no? Justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Y obviamente, como ustedes pueden ver, estimados alumnos, está en base a la función delta, mira, ahí está la función delta, multiplicado por su coeficiente, ¿no? Función delta multiplicado por su coeficiente. Si nosotros sumamos todo, nos va a dar toda la función, ¿no? Toda la función a lo largo del tiempo continuo, ¿no? Ya a este se lo puede llamar, si nosotros vamos a llevarlo al infinito, se vuelve pues una integración, ¿no? Se vuelve una integración, que saben que el valor que está debajo de la función es el valor del área, ¿no? Es el valor del área. Bien, asimismo hablamos de los sistemas invariantes y variables en el tiempo, ¿no? Dice, sea I de t la señal de salida de un sistema H que tiene como entrada la señal X de t. Similarmente, sea I de t la señal de salida cuando entra al sistema la señal X de t trasladada a t unidades. Esto es, ¿no? Acá tenemos nosotros justamente la salida I de t en función, ¿no? O sea, es igual a la respuesta del sistema, pero a su vez en función del valor de entrada. O sea, tenemos esto, Y es igual a H en función de ¿quién? En función de X, ¿no? En función de X, ¿no? Qué bonito, ¿no? X entrada y es salida, H el sistema, ¿no? Eso es lo que te quiere decir. Ahora, el sistema será invariante en el tiempo si esta señal de salida I de t es igual a la señal I de t trasladada a t unidades en t. Esto será invariante sí para cualquier variación, o sea, de la función de la señal de entrada se va a reflejar en la salida, ¿no? Se va a reflejar en la salida. Esto está matemáticamente nomás, ¿no? Puesto, ¿no? ¿De acuerdo? Otra forma de decirlo es un sistema es invariante en el tiempo cuando la respuesta I de t depende solo de la forma de la entrada, x de t, y no del tiempo en que se aplica. Matemáticamente, ¿no? Si L de x de t
O sea, aquí L pasa a ser H, pues, ¿no? O H pasa a ser L, ¿no? A H de X de T, ¿no? De X de T. X de T, ¿quién es? X de T es la señal de entrada, ¿no? Que a su vez, obviamente, es la variable independiente de la función de la respuesta del sistema, H de X de T, que sería igual a la salida, ¿no? A la salida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cualquier variación en la entrada, como ustedes pueden ver acá, estimados alumnos, miren, ¿no? Esa es la clave, ¿ya? Cualquier variación de dato en la entrada, como pueden ver acá, en verde, ¿no? Va a conllevar a una variación directa en la salida, ¿no? Eso se le llama invariante en el tiempo, invariante en el tiempo, ¿ya? Él indica el sistema físico en cuestión. Ahora, miren, estimados alumnos, ejemplo de invariante en el tiempo, por ejemplo, puede ser un circuito eléctrico, ¿no? ¿Por qué eléctrico? ¿Por qué eléctrico? ¿Por qué le pongo este ejemplo? Invariante en el tiempo. Porque si es invariante en el tiempo, significa que va a tener los mismos parámetros de medición. Si usted tiene un circuito RLC, por ejemplo, ¿no? Que con una resistencia de 10 ohmios, una impedancia capacitiva de 5 ohmios, y la otra menos 5 ohmios, perdón, menos J5, y la otra tendrá pues una impedancia inductiva de 3, de más J3 ohmios también. Entonces, los tres son oposiciones, se van a sumar y van a formar una impedancia, un valor complejo, un número complejo, ¿ya? Que se puede pasar a polar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente yo en un momento dado mido la corriente en la resistencia, 10 amperios, 10 miliamperios, con un voltaje de entrada de 10 voltios. Muy bien, lo medí a las 10 de la mañana, apago el circuito. A las 6 de la tarde lo vuelvo a prender y nuevamente mido la corriente en la resistencia de 3 ohmios, de 10 ohmios. ¿Cuánto me sale? 3 miliamperios. En la noche lo vuelvo a medir, me sale 3 miliamperios, o sea, todo el 10 miliamperios. Es decir, todas las medidas, independientemente del tiempo, me dan 10 miliamperios. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema es invariante en el tiempo, o sea, mantiene sus valores, sus parámetros, a pesar de que el tiempo varía, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con este sistema si yo, por ejemplo, en un momento dado ya no medí 10, no mido 10, luego mido 8, luego mido 5? Ese sistema no sería invariante en el tiempo, ese sistema no sirve. ¿Por qué? Porque no es estable, es variante en el tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos es que sean sistemas invariantes en el tiempo. Un televisor, por ejemplo. ¿Qué pasaría si un televisor en un momento dado sube su voltaje, baja su voltaje, la pantalla se veía oscura en un momento dado, brillante en un momento dado? No tendríamos estabilidad, ¿no? No podríamos ver ese televisor. Entonces, muy importante, y le puse un ejemplo de lo que es invariante en el tiempo, ¿ya? Linealidad, ¿ya? Acá está toda la matemática de la invariancia en el tiempo, estimados alumnos. Ustedes lo leen bonito, ¿ya? eh, hablamos de la linealidad. Dice, un sistema es lineal si satisface el principio de superposición, es decir, que cuando la entrada de un sistema es multiplicada por un factor, la salida del sistema también será pues multiplicada por el mismo factor. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos una señal de entrada, ¿no? Un sistema que tiene varias señales de entrada, la linealidad conlleva a que si hay un cambio en una señal de entrada, hay un ligero cambio de amplitud, por ejemplo, ¿no? O de fase, inmediatamente la salida se refleja ese cambio de amplitud y de fase, ¿no? ¿Eso qué te quiere decir? Que, por ejemplo, cuando uno canta una canción con un micrófono, si yo dije, de repente yo saludé a una persona, le digo, hola, si ese sistema no es lineal, cuando yo diga hola, en la salida va a decir hola, o si no va a decir hola, o hola, o otra palabra que no sea hola, ¿no? Lo que se quiere es que sea lineal. ¿Qué es lineal? Si yo digo hola, en la salida debe escucharse hola, pero ya sea atenuada o ya sea amplificada o mejorada. Eso es linealidad. Entonces, un ligero cambio en la entrada de fase, de amplitud, inmediatamente se refleja en la salida. Eso es un sistema lineal. Los sistemas ellos se cumplen por el principio de superposición y de homogeneidad también. Homogeneidad para la amplificación y superposición para lo que es el desfasaje. Ahora, los sistemas no lineales son sistemas que no cumplen el teorema de superposición. Nada más, así de simple, alumnos. También el concepto de linealidad, ustedes ya lo leen bonito, bastante más profundo. Finalmente hablábamos pues, de la linealidad, invariancia temporal. Entonces, nuestros sistemas nos conviene, nosotros queremos trabajar con sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿ya? Con sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Un sistema lineal invariante en el tiempo es, por ejemplo, un sistema de cocción, un sistema de control de un horno industrial, por ejemplo, ¿no? Es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Otro sistema que es lineal invariante en el tiempo, un circuito de RLC, por ejemplo, ¿no? Y así, ustedes pueden ir pensando a ver qué otros sistemas podrían ser lineales e invariantes en el tiempo. Usaremos sistemas lineal invariante en el tiempo, dice, bueno, ya, cuando se va a usar, pues, ¿no? La linealidad invariante en el tiempo, ¿no? La respuesta al impulso del sistema se representa con H de T, y es la respuesta a la excitación delta de Dirac y nos proporciona la base para estudiar cualquier tipo de entrada, ¿no? También es la principal herramienta para el estudio de un sistema. ¿Jóvenes? Acá tenemos la interpretación de ello, lo que es linealidad
y invarianza temporal, es decir, los dos puntos, ¿no? Los dos ítems. Ya tienen para ustedes estudiar. También hemos visto, ya a partir de señales causales, vemos pues los sistemas causales y no causales, ¿no? También hablamos de la estabilidad, ¿no? Causalidad, y hemos dicho que causalidad cuando vamos a trabajar con señales con datos presentes y datos pasados, más no futuros. Ahora, estabilidad tiene que ver también con matemáticamente tiene que ser un sistema inferior a infinito. Es decir, la sumatoria de la función elevada al cuadrado tiene que ser menor que infinito. ¿Eso qué indica? De que ustedes saben por el concepto de existencia, ¿no? de la sumatoria, ¿no? Vamos a determinar si existe si converge esa sumatoria, ¿no? Si la sumatoria converge, significa que es estable el sistema, que existe, por lo tanto es estable, pero va a converger cuando es menor que infinito. Ahora, si la función tiende a infinito, perdón, volviendo al anterior caso, el sistema entonces está acotado, ¿no? Entre niveles mínimos y máximos. En cambio, en el sistema inestable, el sistema no tiene acotación, es decir, se va al infinito. El sistema, la sumatoria, no converge, por lo tanto el sistema es inestable, ¿no? Otra forma de determinar la estabilidad también es mediante la determinación de polos y ceros, entre otros. Bien, acá tenemos un ejemplo de un sistema lineal invariante en el tiempo, un sistema de control de temperatura, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes, en alusión, en comparación a un sistema de RLC, a un sistema de un orden industrial, entre otros estimados alumnos, ¿ya? Entonces,